Pues bueno, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes este tema que se llama encuentro. Más específicamente mi encuentro. Y también el encuentro de mi mami. Hoy quiero que también ella cuente esa parte de su historia, ¿verdad? Con Dios, porque yo también sé que para mí ha sido algo muy importante, pero sé que cuando ella me contó su historia, cómo ella conoció de Cristo, para mí también fue un impacto porque me hizo reflexionar de que cada uno de nosotros hemos experimentado un encuentro diferente, pero ha sido con el mismo Dios, ese Dios que nos ama, que nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, quien por medio del cual tenemos vida eterna. Amén. Y saber que sigue siendo el mismo Dios encontrándose con cada uno de nosotros. Yo puedo tener como parte de mi testimonio saber que a los 12 años yo hice mi confesión de fe. Yo hice esa oración que dice en Romanos, ese versículo que dice, ¿no?, que te gusta mucho, que dice que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, ¿verdad? Dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. Así es, esta es la palabra de fe que predicamos. Y ese texto, a ver, quiero que lo digas porque yo sé que ese es uno de tus textos favoritos con el cual tú siempre que a alguien le hablas la palabra, te gusta declarárselo a las personas. ¿Cómo lo dices? ¿Cuál texto? Pues así que no me sé así como lo dice a lo mejor, ahorita lo tengo de memoria, dice que cerca de nuestra boca y de nuestro corazón está la palabra. Y entonces, pues no hace falta ir a otro lugar, sino simplemente confesarlo con tu boca. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Entonces, hasta que uno lo confiesa, uno es salvo. Así es. Hay veces que nos preguntamos, bueno, yo decía, ¿pero para qué? ¿Por qué? Porque cuando tú declaras algo, ciertamente te haces consciente de esa verdad o incluso de esas mentiras que puedan estar delante de ti. Y una de las formas más impresionantes que hay es declarar esa verdad, que Él es el Señor, que Él es el Cristo, que Él es nuestra salvación. Y eso es algo que convicta el corazón y comienza a despertar nuestros sentidos, a despertar nuestro espíritu. Y por eso es tan importante. Yo sé que a los 12 años, por medio de una persona en un instituto que fuimos de visita, por medio de esa persona, recuerdo que pues yo no estaba bien emocionalmente ni espiritualmente menos, pero en ese momento esa persona me habló de que yo tenía que hacer esa confesión de fe, de reconocer que Él era Jesús, que Él era mi Salvador, y cuando yo lo hice, yo sé que ya Dios me tenía en la mira como a todos nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, pero el tener ese encuentro de conocerlo, de comenzar a entender y a conocer quién es Él. Entonces, a esos 12 años que yo tenía, hice por primera vez esa confesión, y fue cuando fue tal vez la primera vez que Dios empezó a dar vida y sentir ese latido, ¿no? Ese resonar del evangelio, ese resonar de la palabra en mi vida. Y a mí, después de eso, yo creo que mi encuentro así ya, dijéramos, directamente con Él, diciendo ya no hubo un mediador más que Dios, fue cuando escuché esa palabra que fue Emmanuel, Dios con nosotros, y que para eso Cristo había venido, para que pudiéramos tener una vida con Dios, que esa era la definición de salvación, una vida con Dios. Y lo más importante, una eternidad con Dios. Y fue una verdad que, wow, o sea, como que así que chocó contra mi vida, contra mi pecho, y quebró totalmente todo eso que estaba en mi vida, esa religiosidad, ese pensamiento humanista, todo eso fue quebrantado cuando yo encontré esta verdad que era, yo quiero una vida con Dios porque hoy tengo acceso a Él gracias a que Cristo hizo esa obra perfecta. Y fue un renuevo de mi espíritu en ese momento. Entonces, ahí comenzó eso, pero obviamente hubo ahí como que cuando Él entró fue como un choque de emoción y de alegría, pero después hubo un momento de confrontación, en que el Espíritu Santo comenzó a decirme, a ver, yo soy. Y cuando fue así, pues obviamente me encontró con mi yo, en el que estaba yo bien sentadita en mi lugar y diciendo, pues, todavía no entendía que Él, en ese momento, Él ahora quería tomar ese lugar que era mi corazón y habitar en mí como el centro de mi vida, ¿no? Entonces empezó esa lucha entre mi ego y dejarle totalmente el trono de mi corazón a Dios.
Entonces, por eso también me recordaba mucho la historia de mi madre, porque ella cuando conoció a, pues, su primer encuentro con el Evangelio, y yo quiero que ella lo diga, porque Sí, claro, es su primera historia, ¿no? Pues sí, pues es como todo, ¿verdad? Como dice aquí, pues yo, todos aquellos que no pertenecemos directamente a lo que es, ¿verdad? Al pueblo judío, pues dice que somos gentiles, somos personas que no pertenecíamos a esa promesa, pero pues Dios es tan bueno que yo creo que Él siempre nos está buscando, así como lo hizo con Adán y Eva, en el momento que ellos decidieron hacer su voluntad, pues el Señor siempre estaba con ellos y Él siempre, a pesar de que Él ya sabía que habían tomado otras decisiones, Él siempre los buscó. Y el Señor siempre así lo ha hecho y yo creo que el Señor a mí también me buscó porque yo no lo estaba buscando. Ciertamente pues yo era una jovencita que mi manera de divertirme era pues asistir a los bailes y como yo soy de por allá del sur, pues por allá van muchos grupos musicales y pues uno se va a los lugares donde van esos grupos y pues esa era una forma pues de divertirme. No era así una chica muy desastrosa, ¿verdad? Pero sí buscaba yo y pues la verdad a mí me costaba tener amistades y pues después yo traté de hacer de amistad con una joven que pues ella tenía como un mes de convertida y pues la verdad ella todavía no estaba muy centrada, pero ella me empezó a hablar del Evangelio y pues como a mí me interesaba tener una amistad con quien salir, pues a divertirme, pues ella empezaba a asistir a una congregación y pues así ella me dijo, si tú me acompañas primero, yo después te voy a acompañar. Okay. Y bueno, esa fue la condición. Le digo, está bien, te voy a acompañar. Y sí, pues llegué a donde ella se congregaba y pues todo así muy solemne. Y me acuerdo que estaban compartiendo acerca si tú tuvieras un tesoro, ¿a quién se lo confiarías? Y yo pues así nomás en mi mente decía, no, pues a Dios, ¿no? Porque pues ahí se trataba de Dios. Hablaban de Dios. Y pues yo así dije yo, pues a Dios. Y de ahí sí me salí un poco como sorprendida. Como que sentí que, bueno, pues era un lugar muy solemne, todos te saludaban y pues ya yo al salir le dije a la que trataba de hacer mi amiga, le dije pues, oye, estuvo ahí, ¿verdad que nadie te critica? Aunque ya después nos conocemos bien y tenemos nuestras debilidades, pero aún así yo sentí eso que no era criticada ni me estaban mirando qué hacía yo o no hacía yo. Y yo entonces, pues ya me llevó a la casa de un hermano que pues ella ya tenía amistades con hermanos y pues sí, la verdad ella me llevó ahí a esa casa eran como 5 miembros de familia. Y entonces ahí el jefe de casa, el hermano, pues me empezó a compartir. Ahí así como que no me agradó, ¿sí? Porque pues él luego fue y sacó las escrituras y la verdad yo estaba totalmente ajena a lo que era una escritura, muy ajena. Y es más, hasta como que el libro a mí me daba miedo. O sea, totalmente despegada de los asuntos de Dios. Y ya este hermano vino y me empezó a testificar. Y me lo empezó a explicar con un vaso con agua y me decía, es que este vaso está vacío. Y si tú le das tu vida al Señor, mira, Él lo fue llenando con agua y me decía, este vaso necesita ser llenado y así es tu vida. Y la verdad, pues yo lo estaba escuchando, pero como que la verdad era yo como el agua y el aceite. No me gustaba lo que me estaba platicando porque pues estaba totalmente ajena al Señor, a sus planes, a su palabra.
Y en ese momento, pues ya lo dejé que hablara y me dice, Katy, tienes que recibir a Jesucristo. Y yo, y dije, ay, pues ya para que no me esté molestando, yo sí, dije yo en mí. Y pues ya, me llevó al patio, ahí junto con sus hijas, y abajo de un árbol me dice, ellas nos van a acompañar en oración y tú vas a orar. Y ya me hizo pues que confesara con mi boca que Jesús, que yo era pecador y que invitara yo a Jesús a mi corazón. Y así empezamos a orar y pues ya, oré. Nada más para que no me molestara ya, según yo. Pero lo que yo puedo decir es que desde ese momento el Señor atrapó mi vida. Yo sentí que no entendía mucho de lo que me había hablado, pero yo sentí que el Señor atrapó mi vida porque yo la verdad desde ese momento empecé a caminar y a caminar, aunque yo no lo sentía en mi vida, pero yo empecé a caminar. Y empezó una lucha interna en mi corazón porque decía yo de esto no le voy a compartir a mi familia. No sabías todavía, porque ¿no? no sabía discernir, pero había algo que me decía, "Oh, pues el Señor que no te atrapa". Yo sentí que como que me atrapó en contra de mi voluntad, pero Dios fue tan bueno porque no me soltó. Y seguí caminando y seguí caminando. Y esa oración que yo hice, podría decir de labios, porque ya para que mi hermano ya no me estuviera hablando, como al mes yo volví a hacer la misma oración que él me hizo conmigo. Y en ese momento el Señor se manifestó en mi vida. En ese momento que empecé otra vez como a repetir la oración, el Señor se manifestó en mi vida, me envolvió con su presencia. Sentía un peso tan hermoso sobre mí que en ese momento, la verdad, lo que yo decía que ya no iba a compartir, en ese momento sentí un impulso tan fuerte que quise salir como corriendo a la calle y decirles que Jesús me había perdonado, que Jesús me había salvado. Y de ahí el Señor me fue llevando, me fue llevando, me fue llevando y Dios transformó mi vida. Y lo primero que Él transformó fue mi vocabulario, porque mi vocabulario era muy descompuesto, más que soy de allá del sur y pues mi familia todo lo hago con mucha grosería. Y si no te dirigías con alguien de tus hermanos, era con groserías. Pero fue una de las cosas que el Señor cambió en mí y eso solamente lo pudo hacer Jesús cuando Él tomó mi vida. Y pues han pasado muchas cosas, altas y bajas en mi caminar, pero yo he sabido que Él jamás me ha dejado. Porque antes mi manera de divertirme en la vida era pues los bailes. Y yo hubo un tiempo que no me congregué y mi familia pues era muy bullanguera, le gustaban los bailes. Y de repente yo sí iba a algunos 15 años o algo así. Y pues se ponía la fiesta, ¿no? Y de repente dije yo, ay, pues si alguien me viene a sacar a bailar. Pero no, en ese momento la palabra de Dios venía lo que yo había memorizado, que decía que yo estaba en el mundo, pero que yo no era del mundo, así como Jesús tampoco, Él estuvo en el mundo, pero Él no era del mundo. Y ese texto siempre venía a mi corazón, a mi mente, y decía yo, es que yo no soy igual que ellos. Y desde ahí yo pude sentir que yo era de Él. Amén. No podía actuar de la misma manera, yo no podía hablar de la misma manera. Y fue una de las personas de mis padres y mis hermanos, nosotros éramos 9 hermanos, y fue una de las primeras que el Señor alcanzó de esa familia.
Y entonces ahí, pues en el principio como todo, a veces, ¿verdad? Pues como la palabra misma lo dice, que los primeros enemigos son los de tu casa. Y muchas veces, a veces, tu misma familia te dice, no, pues como que ya no eres igual que nosotros, que, bueno, te empiezan a decir o te empiezan como que a hacer un lado. Y pues sí, muchas veces se entristecía mi corazón, pero más me daba cuenta que la palabra de Dios se cumplía, porque decía que si a él le habían hecho lo que le hicieron, pues cuanto más nosotros. Y entonces yo ahí sabía que al que hacían a un lado, o al que aborrecían, o al que le decían cosas, pues no era a mí, sino que era a Dios mismo en mi vida, porque en el momento que tú le das tu vida, como dice en Galatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces cuando tú entiendes eso, sabes que ya no eres tú, ni al que le puedan vituperar, sino que es a Dios mismo en tu vida, porque pues hay veces que mientras Dios no está en tu vida, tú quieres vivir tu vida, y sí, la verdad es, haces de lo que quieres de tu vida, pero pues cuando tú te das cuenta que ya tu vida le pertenece al Dios Santo, pues Él mismo te guarda de muchas cosas que son desagradables delante de Dios, y si no las haces es para agradarlo a Él, para vivir para Él. Y pues ese es mi testimonio de que Dios, si Dios te está buscando, te está hablando por medio de alguna persona que pues que ya tiene a Dios, quiero decirte que es Dios quien es el que anda atrás de ti. Y pues entrégale tu corazón, porque el Señor es bueno y te va a llenar de su amor, de tantas bendiciones. Primeramente su amor, porque muchas veces decimos que vivimos la vida, que es nuestra vida, pero es una vida lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios. No es una vida para agradarle a Él. Y muchas veces vivimos una vida autodestructiva, porque muchas veces pues nos gusta entrarle al vicio y hacemos muchas cosas que no son buenas. Pero cuando tú le das tu vida al Señor, pues el Señor realmente te enseña a vivir tu vida agradable para Él. Y pues yo te invito, ¿verdad?, a que le entregues tu corazón al Señor, y así Él pueda guiarte. Y el Señor solo te pide tu corazón, te dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor sabe que si tú le das tu corazón, Él tiene todo de ti, y el Señor va a poder hacer esa obra preciosa que Él quiere hacer. Realmente Él va a establecer su reino en tu corazón, y es algo muy precioso. Es algo muy precioso estar en sus manos, vivir para Él. Y pues que Dios te bendiga, y así, pues ya aquí ya me engrané hablando, ¿verdad? Pero bueno, fue algo que me invitó mi hija a hacer, y pues con mucho gusto, y que realmente mi testimonio te bendiga. Amén. Amén. Pues bueno, para mí era importante que ella dijera su parte, porque digo, yo lo veo desde cuando yo la empecé a escuchar, ¿no? Y yo le decía, wow, o sea, es que cómo realmente Dios toma en serio nuestras palabras. Por eso es tan importante entender por qué Él dice que confesemos estas verdades, porque Él toma en serio hacia dónde estamos dejando llevar nuestro corazón. Y como dice, de la abundancia del corazón, de lo que hemos dejado entrar en nuestra vida, es que nuestra boca va a hablar. Y si hemos creído en Cristo, ¿qué vamos a hablar? Pues de Cristo. Si hemos confesado y creído que Él es nuestro Salvador, pues vamos a hablar de esa salvación. Realmente, pues ese es el principal motivo por el cual Él se revela a nuestras vidas, para que ahora nosotros hablemos a otros y a otras personas también, ¿verdad? Sean despertadas su ser a esta verdad en la que Cristo está aquí con nosotros, y que Él quiere que disfrutemos de una vida con Él. Él nos permite, cuando Él viene a nuestras vidas,
y hacemos esta parte tan importante que es orar y confesar que Él es el Cristo, que Él vino a marcar nuestra historia y a cumplir ese pacto eterno que hizo de salvación con nosotros, es lo que hace que cuando creemos en esto, abre nuestro entendimiento. Y Pablo lo decía así, que es quitado el velo. Que ese velo es cuando el corazón ha sido endurecido, ¿verdad? Por esa condición en la que estamos, que es separados de Dios, apartados de Él, y no conocemos la voluntad de Dios. Entonces, cuando alguien nos habla o hemos leído la misma palabra y tú le dices, Dios mío, muéstrate, Dios mío, háblame, quiero conocerte, ¿quién eres tú? Cuando sale esa pregunta desde realmente esa inquietud de a veces incluso solo es duda, a veces es algo despierta eso de querer saber de quién hablan, de quién es el que hizo todo. Hay esa inquietud siempre como seres humanos. A veces la enfocamos hacia respuestas vanas como son solamente el pensamiento, como dicen, el pensamiento humanista, a través de cosas externas, solo la psicología, solo cosas así. Pero, y no digo que sean cosas malas, sino que cuando tú buscas el fundamento en algo meramente que ha sido razonamiento humano o que ha sido solamente algo que alguien aprendió de manera física, no tiene un fundamento eterno. ¿Sí? Es algo que viene a ser simplemente algo pasajero. Por eso la ciencia no es algo eterno, es algo simplemente conocer lo que ya está. Así es. O saber de lo que ya está, pero realmente la ciencia no es un fundamento por el cual tú digas todo es por eso, ¿no? Por eso dice que cuando tú crees en Él es cuando se empiezan a revelar todas estas verdades. ¿Qué es? Se te empieza a revelar dónde está el principio, se te empieza a revelar a dónde es el fin, se te empieza a revelar la eternidad, se te empieza a revelar la salvación. ¿Por qué? Porque estás creyendo en el que como dicen, en el autor y consumador de nuestra fe. Así es. Sí. Como dice también en 1 Juan 5, 11 y 12, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo de Dios tiene la vida. Entonces Él nos da testimonio como sus hijos de lo que Él es, de que Él nos ha dado. Así es. Entonces, por eso es importante saber que Él, su Hijo, Jesús, es el fundamento que debe estar implantado en nuestro corazón y por el cual nuestra fe es anclada a Dios y a esa eternidad, que como a mí me encanta ese texto porque tiene como que unas verdades así como que bien profundas en cada letra, ¿no? Eclesiastés 11, donde dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que a veces el hombre alcanza a entender eso. Pero sin embargo a veces no lo vamos a alcanzar a entender, pero una vez que creemos en Cristo, creemos en esa eternidad. Tal vez no la vamos a alcanzar a entender, pero creemos en esa eternidad. Y es lo que ancla nuestra vida a Cristo y saber que vamos a tener una vida con Dios y lo más importante, una eternidad con Él. Otra persona me acuerdo que me decía, ¿y qué es el infierno? ¿Qué es la maldad? Y todos decían, no, pues es que eso es cuando tú haces esa separación de decir una vida sin Dios. Y lo más triste de esas dos del infierno es una eternidad sin Dios. Cuando tú no entiendes esa eternidad, no es si vas a vivir eternamente, sino dónde vas a pasar esa eternidad. Así es. ¿Dónde esperas? Esa es la ignorancia que hay cuando ese velo está. El no entender que hay una eternidad y dónde la vas a pasar. ¿La vas a pasar con Dios o la vas a pasar sin Dios? Y es donde está la premura de saber que es necesario que el Evangelio, que las buenas nuevas sean dadas y que creas en esas buenas nuevas. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar, te digo, de esa bendición que es esa vida con Dios y esa eternidad con Él. Cuando habla del mendigo y el rico, ¿no? Ajá. De que aquel rico le rogaba a Abraham que enviara a uno de los vivos para que fuera a testificar a sus familias, que pudiera levantarse alguien de los muertos para que fuera y le testificara a su familia. O sea, ahí te das cuenta que él estaba ahí padeciendo en el infierno y a él le preocupaba aún su familia que todavía estaba en vida. Entonces sí hay un lugar para todo aquel que vive separado de Dios. Así es. Y lo más importante es a veces, no, pero si Dios es bueno, si Dios es malo, no. Se trata de una elección, una decisión en mera libertad
en la que Dios dice, yo te quiero conmigo, quiero que vivas una vida conmigo y que pases una eternidad conmigo. Ahora, ¿tú quieres vivir una vida conmigo y una eternidad conmigo? ¿Acaso es Dios malo por preguntarte eso, por hacerte saber que está esa decisión? Definitivamente no. ¿Quién estaría eligiendo el no vivir una vida con Dios? ¿Dios? ¿O nosotros? Nosotros Siempre vamos a decir, él es el malo por hacer esto, por hacer el otro, pero en realidad nos salimos de la voluntad que siempre queremos tener y la usamos como un pretexto de la soberanía de Dios, dándole la soberanía a Él cuando nos conviene. Así es. Aún así cuando dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Así es. que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Así es. si Él lo envió ya para que nosotros creamos, de nosotros depende. Porque Él lo envió para que nosotros no nos pierdamos. Así es. Entonces, como decíamos, aquí lo principal es creer en esta verdad y que realmente nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser sean reconciliados verdaderamente con Cristo y con Dios a través de Cristo, Amén. ¿no? Y entonces todo esto, que es una verdad eterna, seamos conscientes de ello. Pero eso no se revela hasta que nosotros decidimos confesar y creer que Él es, ¿verdad? Ese camino, esa verdad y esa vida a la cual tenemos acceso. Esa fuerza. Así es. Él es. Pero, sin embargo, le digo, ojalá y que lo hagamos desde la duda, desde la inquietud, que lo hagamos. Ese es el punto, que lo hagamos. ¿Cuántas veces, y veníamos hablando, ¿no? Cuánta gente que cuenta su testimonio de cuando conoció a Dios, a veces es al borde de la muerte, a veces que un familiar que está enfermo, que a veces que está... ¿Por qué? Porque a veces lo dejamos como el último recurso, ¿no? Pero si clamamos a Él dice que Él, si tú le hablas a Él te va a responder y te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él está ahí escuchando plenamente, o sea, de que Él está. Pero a veces nuestro consciente no está abierto porque no hemos creído y no hemos confesado que Él es. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo le digo, ahora que estaba yo en mi encuentro y conociendo a Dios de esta manera, Él me hizo ver que Él estuvo conmigo desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Pero yo viví ajena a esa vida con Dios. Viví mi juventud, mi adolescencia ajena. Y todo lo hice de labios, como dice mamá, de labios para afuera, ¿no? Porque realmente a veces lo haces solo porque alguien te dice, pero realmente tu corazón todavía no está buscando o... No está dispuesto a aceptar. Ajá, y te mantienes en tu yo, es que no, o sea, tu cuestionamiento desde el orgullo, más que realmente de, ¿será? Porque yo una de las cosas que yo le decía a mis hijos, porque me decía, es que lo que tú dices es cierto o esto, aquello, y decía que él tenía que cuestionar todo de afuera, ok. Digo, está bien, tú puedes cuestionar todo, pero cuestiónate a ti también. Porque si tú cuestionas a todos diciendo, ¿acaso lo que tú dices es verdad? También cuestiónate si lo que tú estás diciendo también es verdad. Y lo más importante, si tú vas a Dios y tú le preguntas a Él sobre la verdad, Él te va a mostrar a su Hijo. Porque Él es la verdad. Si tú le preguntas dónde está el camino, Él te va a decir, mi Hijo es el camino. Amén. ¿Y dónde? Y que yo quiero una vida, que no sé qué. La vida está en mi Hijo. Y Él te lo va a revelar porque Él es. Amén. Entonces, cuando tú haces estas preguntas, te digo, nunca te sientas mal por hablar lo que tengas que decir o lo que sientas en tu mente, porque si lo dices a la persona correcta, que es a Dios, Él va a traer respuesta, va a traer esa paz y eso que necesitas para que comiences a desarrollar esa relación con Él. Porque le digo, para mí muchas de las cosas eran eso, que había muchas dudas. Pero cuando yo dije, Emmanuel, Dios con nosotros, o sea, Él está conmigo todo el tiempo, así que si en un momento me viene una duda, a ver, Dios, ¿qué pasa aquí? Sí, así es. A ver, Padre, ¿y esto qué es? Y esa también te la dio cuando tu papá enfermó, ¿verdad? Sí. Emmanuel con nosotros. Así es. Y fíjese, o sea, fue en un proceso que también Dios ya estaba trabajando conmigo y cuando yo vi la posibilidad de la muerte, yo dije, es que tal vez no solo mi padre podría morir, yo podría morir. Pero mi corazón debe estar entendido hoy de que he conocido de que Dios es con nosotros y que yo estoy ahora en Él, como decía el texto que decía, y ahora estoy con Cristo juntamente. Que es que todo lo que ahora vivo, lo vivo en Él. Y Pablo mismo lo decía, y si vivo, vivo para Él. Y si yo muero, pues también es ganancia. ¿Por qué? Porque sigo estando con Él y le digo, siempre me encantó ver esa reflexión de decir,
Cuando entiendes esas verdades a través de Cristo, se extiende ese puente y puedes ver incluso esa escalera como la veía Jacob, ¿no? Jacob. Que ves esa escalera que se ha extendido hacia el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo esa obra. Amén. Amén. ¿Sí? Y me encantaba cuando nos hablaba el pastor Green porque decía, es que esa escalera es referencia a Cristo. Él fue esa escalera que fue hacia el cielo nuevamente para reconciliar al hombre con Dios. Amén. Entonces, cuando empieza a ser revelado a través de este encuentro y esa declaración de decir, Dios, yo creo que tú eres Dios, que enviaste a tu Hijo a este mundo, que fue Jesucristo, por el cual te revelaste a nosotros. Y eso es algo que comienza a despertar tus sentidos. Literal. Digo que ahora estamos reflexionando y decíamos, ¿cuántas historias hay, no? Y estábamos bien emocionados. Bueno, yo andaba bien emocionada y luego le venía diciendo a mi mamá. Digo, es que te das cuenta cómo cada una de las historias tiene ese impacto, ¿no? De cómo cuando Él les revela quién es Él, se vuelve todo una aceleración de todo, ¿no? De su mente, de su corazón, de es que Él es, y tenemos que decirlo y tenemos que hablarlo. ¿Por qué? Porque ya en el corazón fue encendido ese fuego que es la palabra, el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y hoy le decía a mi mamá, digo, es que me llevaba mucho, por ejemplo, a esa historia, ¿no? Cuando dice que van dos de los seguidores de Cristo, que una vez que Él es crucificado y lo ponen en la tumba, dice que dos de sus seguidores iban camino a Emaús. Okay. Y cuando ellos iban en camino, dice que ellos iban tristes por todo lo que había pasado, que pues Jesús había sido lastimado, crucificado, que había muerto, y ellos iban así como que bien afligidos, y de repente en el camino dice que Jesús se les une, ya resucitado, se les une en el camino. Y cuando ellos iban ahí, dice que ellos, Jesús los escucha que iban así como que hablando de lo que habían vivido, y que Jesús, y que yo creía que Él era el Mesías, y que no sé qué. Y me sorprendió esa palabra porque dice que ellos decían, es que nosotros creíamos que Él era el Mesías. Pero lo que sucedió físicamente que ellos vieron, les había traído esa tristeza, decir, es que creíamos que era el Mesías, pero murió, lo mataron. Y les dolía porque lo habían conocido, pero había todavía no había esa... Una comprensión a lo mejor. Ajá, como que todavía no comprendían, no procesaban lo que había pasado, ni tampoco lo ligaban a lo que ya Jesús les había dicho. No les hacía clic, ¿no? Como lo que decíamos de Pablo, todavía él no entendía que todo lo que conocía de la ley hablaba de Cristo, que todo lo que conocía de los escritos era de Cristo. Y en ese momento estos dos seguidores de él no entendían que lo que había sucedido era el cumplimiento de todo eso que había sido escrito por los profetas. Entonces Jesús lo que hace es que les empieza a hablar y dice que los lleva por las escrituras. O sea, iban caminando y así todas acompañadas, pero Él les empezó a hablar, Jesús, y a recordarles las escrituras, a decir, es que estaba escrito que el Hijo de Dios viniera, muriera, y todo les empieza a hablar. Y entonces dice que van, y cuando van llegando ya a Emaús, dice que Jesús hace como que se va a ir de largo, como diciendo, pues yo ya sigo mi camino. Y ellos le dicen, no, quédate con nosotros, y que se va Jesús con ellos a su casa donde van a posar. Y dice que entonces van a cenar y que Él le dan el pan y Él hace ese acto que hizo antes de ser... la última cena. Y dice que parte el pan y se los da y entonces ellos, o sea, les es abierto. Sí, curiosamente, y es lo que también recordaba, que cuando Él iba con ellos, dice que ellos no lo reconocían, dice que Dios no permitió que lo conocieran. Entonces yo me acordaba de la historia que contamos de Eliseo, de ese milagro que Él hace, que dice que sus enemigos no lo reconocían. Y no era que no veían, sino que a Él literalmente no reconocían quién era Él. Entonces Jesús hace este mismo acto con sus discípulos de que no lo podían reconocer. Sí lo veían, era una persona con la que conversaban, pero hasta ese momento no les había revelado quién era. Y me sorprende cómo la pregunta que habían ellos decían, es que creíamos que era el Mesías. Y estos dicen que resucitó, pero todavía para ellos no era una convicción. Hasta que en el momento que dice que parte el pan y se los da, ellos dicen, oye, es Jesús. Y entonces, esto ya lo hemos visto y dice que lo reconocen y en el momento Jesús es quitado de su vista, o sea, Él desaparece. Y entonces me sigue emocionando la historia porque seguía leyendo y dice que ellos entonces, cuando caen en esta realidad de que era Jesús, dice que en camino de 1 hora ya estaban de regreso en Jerusalén. O sea, iban todos tristes, acongojados, todavía no les había revelado, pero una vez que les es revelado que Jesús había resucitado, de que Él era el cumplimiento de todo lo que Él les venía hablando de las Escrituras,
dice que en camino de una hora ya estaban de vuelta en Jerusalén. O sea, se encendieron y dice que sí estaban como que atónitos, pero también estaban alegres. ¿Por qué? Porque les era revelado que sí había resucitado. Amén. Ya estaban, ahora sí que sí, convictados de que, oye, sí era él, porque mira, aquí está, y lo vimos morir, y o sea, ya había una ¿cómo le llaman? Antecedente. Sí, una devoción en su corazón, decir, sí era, o sea, y al mismo tiempo, pues sí, imagino en shock, pero también alegres porque era su Jesús a quien habían conocido y ahora estaba vivo, ¿no? Y ya luego cuando ves esa emoción de decir, se regresaron, y a lo mejor su camino dice que venían y se les hizo tarde, imagínense a qué paso venían. Pero cuando ellos reciben esta revelación, dice que en camino de una hora ya estaban de regreso. O sea, digo, vamos, tenemos que ir a unirnos otra vez con nosotros que sí lo vieron y que sí es cierto y que todo. Y me gusta porque él habla de eso, de que cuando él te es revelado a ti, se abre tu mente y entiendes cosas que antes no entendías. Porque ese velo que habla Pablo es quitado. Toda la religiosidad, todo lo que... por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace? Una vez que tú dices, no, pero es que yo no entiendo qué hacen, o a veces me da cuenta de que varias de las personas a las cuales se les ha hablado del Evangelio dicen, no, pero es que yo quiero estar bien, es que yo siento que yo tengo que estar bien para ir a una iglesia, que tengo que, o sea, ellos quieren por sí mismos hacer eso. Pero vemos que este encuentro simplemente es necesario ya, ahora, donde tú estás. Como estés. Como estés. Porque si... bueno, mi mamá creo que siempre lo escucho de ella, ¿no? Decir, es que lo importante es que tú recibas a Cristo en tu corazón. Y ese es el primer paso para que empieces ahora sí a caminar tu vida con Dios y que Él te empiece a revelar lo que sigue. Que empieces no a caminar por seguir doctrina, sino a caminar por seguir a Cristo. Amén. Porque el mismo Pablo dice, cuando ese velo es quitado, dice que el mismo Espíritu nos guía para que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Entonces, es Él quien te va a guiar a que tú vivas una vida entendida de lo que Dios quiere y de lo quien Dios es. Amén. ¿Sí? Ya en la iglesia siempre lo he dicho, hablas de comunidad, de unidad, de mismo propósito, decir, tú conoces a Cristo, yo también conozco a Cristo, pues nos juntamos porque los dos conocemos a Cristo. Amén. ¿Sí? Amén. Nuestro punto de unidad, ¿quién es? Cristo. No el color de la corbata, que la falda, no es nada de eso. Sino Cristo es el centro, Él es la unidad de nosotros. Entonces, ya cuando miraba esto, me decía, es que cada uno, al tener ese anhelo, ya dijimos, ¿no? De que a lo mejor no es hablar de ninguna cosa externa que nos lleve a la comunidad, sino saber que Dios quiere despertar los corazones. Una de las declaraciones que hacen estos dos seguidores es que dice que cuando Jesús se les revela y les dice, ellos dicen que era Jesús, dice que ellos empiezan a decir entre ellos, oye, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaban la palabra? Ujú. Y le digo que me encantó porque el mismo espíritu me hacía pensar, o sea, cuando tú ves que una llama se apaga y quedan las brasas, cuando viene, o sea, le echas aire, ¿qué pasa? Se renueva. Sí, o sea, las brasas brillan y si les echas aire empiezan a arder otra vez. Sí, claro. Entonces, cuando yo empecé a sentir eso, yo me acordaba de lo que pasaba con Elías, cuando estaba en la cueva, que dice que viene ese viento, ese silbido apacible. Entonces, cuando ves que ese es Jesús, es el Espíritu Santo, al hablarles la palabra, al hacer eso, era como si soplara sobre su corazón y dice, ardía nuestro corazón, o sea, como que se quería encender esas brasas de su corazón y nuevamente, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando se les revela? Yo digo, se encendió ese corazón nuevamente y vámonos, y llegaron allá en una hora. ¿Por qué? Porque ya era que su corazón había sido abierto, su mente había sido abierta al cumplimiento de lo que Jesús había hecho. Y también cuando le dije a Nicodemo, que dice que el viento sopla y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. O sea, en el momento que Él viene a tu vida, tú tienes ese nacimiento en su Espíritu. Así es. Y es cuando empieza esa obra transformadora en nuestra vida. De menos no puede. No puede haber un cambio en nuestras vidas, ni vamos a estar bien si no le permitimos que Él entre. Primero. Cuando Él entra, como dice en Romanos 5:5, dice, porque la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el momento que nosotros le damos nuestro corazón, Él derrama de su amor. Y en ese momento aún nosotros empezamos a amarnos a nosotros porque vivimos una vida vacía. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estamos aquí? Yo muchas veces me pregunté, ¿por qué nací? Y yo hablaba de esa manera porque en mi familia y en mi niñez, pues yo viví carencias porque mi papá era tomador. Y yo muchas veces sentía que yo sufría. Pues yo sabía que teníamos muchas carencias, vivíamos en la pobreza. Y yo decía, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué tuve que nacer? Porque si mis padres no se hubieran unido, yo no estuviera aquí sufriendo. Y sí, algunas veces sí vinieron pensamientos como de no vivir. Pero porque tú no entiendes que Dios es el primero que quiso que tú estuvieras aquí en esta tierra, Así es. en este mundo, y no te amas. Cuando tú tienes esos deseos hacia ti, en contra de tu propia vida, pues no tienes el amor de Dios. Hasta que tú le das tu corazón y Él viene y derrama de su amor, es cuando uno empieza a amarse a uno mismo también, porque cuando Él lo dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a poder amar a tu prójimo? Pero eso va a empezar a surgir desde el momento que tú le des tu corazón. Dios va a derramar su amor, tú vas a amar a Dios y vas a poder amar a tu hermano y a ti mismo. Y solamente de esa forma vamos a realmente apreciar nuestra vida y para quien la vivimos. Así es. Sí, no, o sea, todo lo que decíamos, ¿no? Él es realmente esa fuente, como lo pasó con la mujer del pozo, ¿no? Él le revela, yo soy la fuente, esa fuente de agua que brota para vida eterna, ¿no? Él es esa fuente. Decía, por ejemplo, con ella, cuando le habla de esto, también pasa lo mismo. O sea, ella recibe y dice, es que yo soy el Mesías. Cuando le es revelado esto, dice, wow, o sea, es saciada su vida y comienza ese proceso de cambio. Yo digo, hay veces que nos podemos ir de manera física o histórica, de decir, a lo mejor esta mujer era conocida por su pasadito, dicen, por su situación, pero una vez que ella empieza a hablar esto, te das cuenta que ya empieza a suceder un cambio en ella. ¿Sí? Ya que se dice de ella, no, pues es que ella me mandó para acá, me dijo de Jesús, dijo que Dios la conocía, ¿y qué pasó? Ahí empezó a detonar todo eso. Pero fue porque primero a ella le fue revelada quién era Dios, ¿no? Entonces, ahora todos y cada uno de los personajes que pudiéramos mencionar, siempre lo más importante es saber qué es eso, el inicio de su historia con Dios, en el que se desencadena ese fluir, esa libertad, porque como dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, cuando nosotros confesamos a Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, es derramado su amor en nosotros. Nos da testimonio. Nos ayuda, nos da testimonio y nos hace dar testimonio de esa buena nueva que hemos recibido. Y ese es, creo que para nosotros que siempre hemos recalcado esto, es de que ese es realmente el propósito, que podamos también nosotros hablar a otros las buenas nuevas. ¿Qué es esto? Que hay perdón de pecados para todos y que si nosotros nos arrepentimos de vivir para nosotros mismos, como decía, ahora reconocemos que Él es el dueño de nuestras vidas. Le damos el lugar en nuestro corazón que le pertenece, ese trono en nuestro corazón. Y entonces podemos vivir con Él y para Él. En esa plenitud. En esa plenitud, ¿sí? De cada día experimentar el amor de Dios, el cual nos contiene en todo momento y en todo lugar. Hay una de las cosas que a mí me gusta de la historia de mamá, es de que dice que cuando ella hizo la primera vez su confesión, dice que ella le causó como un shock, un tormento interno, en el que ella sentía como que, dice ella, era algo malo. Pero era por eso, ¿no? Porque es como entra el Espíritu Santo y como que no lo reconoce tu sistema o tu propio espíritu y como que, o sea, ¿qué hacemos, no? Ajá, entonces cuando Él entra, Él viene a tomar ese lugar que le pertenece
Pero ahí es donde me acuerdo, el pastor Ririn cuando nos hablaba, decía, es que cuando nosotros estamos ajenos a la vida con Dios, es como si en nuestro corazón hubiese una silla, y en esa silla estamos sentados nosotros, ¿sí? Pero cuando viene Cristo, ¿qué es? Ahora nosotros, y Cristo es el que viene a tomar el trono de nuestra vida. Entonces, cuando pasa eso es cuando nosotros nos empezamos a dejar enseñar, porque reconocemos que Él es nuestro Rey, que Él es nuestra autoridad, que Él es quien nos enseña, quien nos instruye, quien nos guía, quien nos exhorta. O sea, todo lo que ahora de nosotros proviene de Él. Amén. Entonces, ahora es Él quien está sentado en el trono de nuestro corazón. Y recuerdo ese shock porque yo sé, que le digo, yo hice mi oración a los 12 años. Pero hasta que yo llegué a mis 20, ¿qué hubo? No me acuerdo. Así lo dejamos. Fue cuando yo recibí esa palabra y comenzó, o sea, sí ahí esa emoción, porque cuando yo lo hice a los 12 años, yo dije, pues ya hice mi oración de fe. A los 12 años también me bauticé. Pero todo fue desde esa postura de decir, bueno, esto es lo que debo hacer, pero todavía no lo conocía, todavía era de oídas, todavía era el Dios de mis padres, todavía era algo externo, ¿no? Cuando llego a esta declaración, que fue hace como 5 o 6 años, ya perdí la cuenta, que viene esa revelación, y ahora sí, para mí, ahora Él era el Cristo, ¿no? Y entonces cuando viene esto, pasó lo mismo que le pasó a mi mamá, que fue cuando le platico que Él me dio esa palabra y dijo, es que yo quiero revelarme a tu vida y no te voy a dejar hasta que tú me hagas caso, y fue así. Cuando me habló este pastor y me dijo, es que el Espíritu Santo dice que no te va a dejar hasta que lo escuches, no, te va a estar insistente hasta que tú hagas caso. Y era como recordar eso que mi mamá me decía, ¿no? De decir, ahí fue donde para mí fue ese shock, donde el Espíritu Santo comenzó a decir, ahora yo quiero tomar el trono de tu corazón. Pero todavía, digo, yo estaba muy ensimismada, porque por eso tenía todo eso que ahora sí que mi mamá da testimonio, ¿no? Que dice que yo andaba enojada todo el tiempo, era súper así amargada, o sea, todo tan mal, todo así. Ajá. Entonces, cuando ya viene esto, fue esa confrontación, ese choque, y en el que el Espíritu Santo, pues, ahora decía, pues, o eres tú o soy yo. Sí. Y yo no, pues, era algo que hasta que me dejé caer ahí, llorar y decir, Señor, pues ya, y le digo, pasó ese episodio en donde yo dije, cae y enmudece, y fue caer y enmudecer a mi egoísmo, a mi orgullo, y decir, toma el lugar. Y a partir de ahí comenzó este interactuar con Dios en el que yo le pregunto todo, me siento totalmente confiada y sé que Él está en el trono de mi corazón. ¿Por qué? Porque ahora sé que a Él le pertenece mi vida, sé que Él tiene la autoridad sobre mi vida, que lo que Él dice es la verdad, que, o sea, realmente lo reconozco a Él como ese todo que mi vida necesitaba. Y ahora que estamos caminando, pues siempre ya ahora es emocionarnos por la palabra que nos da. Y yo tengo nueva hija. Ah, sí, ya Gloria a Dios. Pues yo soy muy Excelente. bendecida con ella y la verdad, sé que Dios es maravilloso en su vida Amén. y Él es el que nos tiene aquí compartiendo nuestras vidas con ustedes y con Él. Así es. Y pues bueno, o sea, para nosotros contar esto es por eso, porque es importante que tú sepas que a lo mejor dices, no, es que yo he ido muchas veces o yo estoy en una iglesia haciendo y haciendo, pero realmente si hasta hoy tú no te sientes con esa libertad, esa confianza de decir que en todo momento tienes acceso a Él, que Él está contigo, es porque todavía no ha sido abierto tu mente, tu corazón, tus sentidos a Dios. Sí lo conoces, pero todavía no sigue siendo, no es esa convicción de mi Dios. Por ejemplo, todas las historias, una de las que me gusta, que nos platicó también el pastor Ian, era sobre Jacob, cuando él dice que pelea con el ángel, ¿no? El ángel de Dios. Y él antes de eso, él decía el Dios de mis padres. Pero cuando él tiene ese encuentro con él, dice que después de eso, la narrativa lleva a que ahora él empieza a decir, mi Dios. Amén. Mi Dios. Ya no era nada más el Dios de mis padres, ahora es mi Dios. Entonces, si tú todavía sigues, no, el Dios de mi mamá, no, que Dios de mi... Así es porque todavía no ha habido ese encuentro todavía. Pero por eso es importante. Dijimos también al joven etíope, que cuando él dice que iba de su lugar a donde él estaba trabajando o donde él servía, se iba hasta con los judíos para poder adorar.
Y luego iba y se regresaba otra vez. Entonces, cuando yo reflexionaba en esa historia, y dije, wow, es que yo me identifico con esa historia porque para mí, cuando yo iba a la iglesia, digo, mi mamá conoció de Dios de joven, y cuando mis papás se casaron, pues ella todavía tenía ese conocimiento, nos ayudaba a orar y hacía todo eso. Pero cuando yo comencé a ir a la iglesia, yo iba porque me llevaban, ¿no? Y después ya en mi juventud, cuando pasé procesos difíciles, yo empecé a buscar a Dios, a decir, Dios, yo creo en ti, a orar. Pero para mí orar era solamente orar en mi cuarto, o cuando estaba en alguna aflicción, o orar en la iglesia, cuando hacían intercesión. Y cuando cantaba era cantar en el baño y cantar nada más en la iglesia, y ahí era donde yo cantaba y le cantaba a Dios. Pero de ahí en fuera, todo lo demás era ajeno a Dios, desde mi razonamiento humano, ¿no? Que por eso yo me permitía hacer muchas cosas, ¿no? Porque para mí Dios estaba en la iglesia, Dios estaba donde había gente reunida, y Dios estaba donde cantaban cosas de Dios, pero todo lo demás yo lo vivía en mi naturaleza, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes la verdadera llenura del Espíritu, es cuando entiendes que Dios está en todo lugar, en todo momento, y lo más importante, está dentro de ti. Amén. Así que ahí es donde ya todo va filtrado a que te permitas hacer alguna cosa. Y no es algo que te haga sentir culpable o condenado o, ay, no me va a ver, sino, a ver, Dios, ¿y por qué quiero hacer esto? ¿Sí? Cualquier cosa, así como dijeras tú, ay, lo más pecador que venga a tu mente o que dardo que venga, si tú lo pones a decir, a ver, sabes que hasta esos pensamientos Dios los conoce. Claro. Entonces, cuando tú vives todavía pensando que Dios no conoce lo que ves, lo que guardas, lo que haces, es porque todavía no has tenido eso en cuenta. Porque todavía te lo permites. ¿Crees que Dios no está viendo lo que estás viendo? Que si estás en el baño, Dios no está viendo lo que estás viendo. Que si estás en tu cuarto, Dios no está viendo lo que estás viendo. Que si no hay nadie, Dios no está viendo lo que estás viendo. Porque entonces sigues viviendo de una manera natural. Pero cuando has conocido al Cristo y te has revelado, sabes que no hay lugar y no hay momento y nunca estás solo. Entonces es una convicción que te lleva hasta lo interno, en donde sabes que tu mente, tus sentimientos, pensamientos e intenciones de tu corazón son plenamente conocidos por Dios. Amén. Los vas a sentir, los vas a experimentar, los vas a vivir, pero ya no los vas a dejar reaccionar o desbocarse como antes. Claro. Ya todo lo vas a llevar a Él, a decir, oye, me siento enojada. ¿Y por qué esto? ¿No? Y sí, vas a vivir las sensaciones en tu cuerpo, pero ya no las vas a vivir así. Así es. Entonces ya ahora por eso mi mamá dice hija nueva, porque ya antes era todo sobre rueda, ¿no? De, me das, pues, te doy, o me dices, te digo, me haces, me la pagas. Pero ahora es diferente, ¿sí? Ya hubo una transformación ahí. Sí. Entonces ya ahora ya veo todos los episodios pasados y digo, wow, realmente tú eres el que me ha revelado cuál es la verdad para mi vida. Como para mí esa historia cuando lo contaba de Eliseo, cuando dice que él lleva a sus enemigos y los lleva dentro de la ciudad. Y tú dijeras, no, pues ahí para mi actuar humano o pasado era, los matamos. Pero él que dijo, no, les vamos a dar de comer y los vamos a enviar a su casa. Y cuando el Espíritu Santo me enseñó eso, era llevarme a decir, es que ya no eres igual, como decía mamá, ya no eres igual. Ya no vas a actuar por impulsos ni por emociones, sino por el amor que ha sido derramado en tu corazón. A decir, no vas a cobrar venganza, no vas a hacer lo que se espera que tienes que hacer, no te vas a dejar llevar por lo que estás pensando. Muy importante eso. ¿Sí? Entonces, ya ves que ahí ya él es ese acompañante completamente 24/7, 365 días del año. Así es. Y que no te deja ni aunque estuvieses atravesando nada de lo que digas, ay, no, es que estoy llorando, pues él está ahí cuando tú estás llorando. Estoy enojada, ahí está cuando estás enojado. Hace poquito, no sé a quién escuché, pero decía, yo no quisiera que Dios me vea cuando estoy enojado. ¿Pero qué crees? Ahí está. Sí. Yo no quisiera que Dios me vea cuando estoy triste, ¿pero qué crees? Ahí está. Sí. Amén. Y por eso cuando vemos todos los salmos y dice que Él es el que da consuelo al que está triste, ¿verdad? Y que Él es el que es el socorro para nuestra vida, ¿no? Que decía que Él es tu fuerza cuando tienes fuerza. ¿Por qué? Porque realmente Él es todo y está contigo en todo momento. Para hacer y estar contigo. ¿Sí? Entonces, ahora que vivimos así, yo digo, bueno, es que esto es algo importante, que la gente empiece a darse cuenta de lo que tal vez está perdiendo. Y es el que mejor nos comprende. Sí, o sea, es exacto. Y es que
sí es importante esto es porque, por ejemplo, cuando yo escuchaba la historia esta del eunuco, él habla, digo, de eso, de que él buscaba y él anhelaba adorar al Dios de los judíos. Ujú. Pero hasta que dice que entonces él iba en su carruaje, iba leyendo la escritura y dice que justamente iba leyendo eso, de que el cordero que fue llevado al matadero y estaba leyendo eso y dice que lo iba leyendo en voz alta. Entonces dice que el Espíritu Santo, escucha, el Espíritu Santo lleva a Felipe al encuentro de este hombre. Sí. Y entonces él le hace una pregunta y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Ujú. Pero lo más importante no es eso, sino que el Espíritu Santo me hacía pensar, ahí comienza la historia. Hubo alguien que no solamente le dijo qué significa, sino que dice que le habló y le dijo, de este no habla del profeta, sino habla de qué, de Jesucristo, que fue que murió. Y a partir de ahí, él ya tuvo quien le revelara la escritura, Así es. porque recibió a quién, a Cristo. Amén. Entonces, Aleluya. desde ahí, ya no tuvo que volver a buscar a Felipe, porque ya se había llevado a quien le iba a revelar la palabra. Así es. Y se fue gozoso. Y se fue gozoso, ¿sí? Así es. Entonces, y lo más, también otra de las cosas que me hacía ver es de que, por ejemplo, a veces nos preocupamos de decir, pero es que, ¿cómo voy a ir a una iglesia si yo no sé? O me van a quitar todo lo que me gusta, o ya no voy a poder ir a los bailes, ya no voy a poder tomar, ya no voy a poder esto, pero ¿por qué te preocupa desde tu razonamiento humano? Pero una vez que tienes ese encuentro con Cristo, Él te hace ver y te va guiando hacia lo que debes de Te hacer, hace libre. ¿sí? Y te lleva a lo que vas a seguir, a lo que debes seguir de hacer. Por ejemplo, a este eunuco, dice que cuando él le iba hablando y dice que le dio la buena nueva y le habló del Cristo, él se toma tal convicción, el eunuco, que le dice, oye, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Por qué? Porque era lo que seguía, ¿no? Para él, decir, un acto de confesión. Porque en realidad el bautismo no es algo que podamos tomar como algo religioso, sino que es una confesión de fe también. Amén. ¿Sí? Es un acto de una confesión, de declarar, así como tú te paras delante de un altar y dices, me voy a casar con fulanita de tal, y digo esto y digo el otro, y tú lo haces públicamente. Y es una decisión que está aquí, pero lo haces públicamente. Y cuando haces realizas el bautizo, lo haces en testigo de alguien que tú estás confesando, que eres muerto y resucitado juntamente con Cristo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Entonces ya cuando él lo hace, él testifica eso en su vida, y para sí mismo y para el que lo bautiza, ¿no? Entonces todo lo que hacemos tiene algo tan importante para nosotros. Por eso hoy, y no quiero que terminemos esto sin que vayamos a eso, ¿no? De que si tú estás escuchando esto, hoy es la oportunidad para que tú comiences este primer paso a hacer esta confesión, que hoy, ay, me conmueve tanto, porque sé que si tú lo haces, después yo quiero escuchar tu historia, saber cómo tú hoy puedas recibir este primer paso y que después tú nos digas, oye, sí, Dios me comenzó a guiar y ahora yo ya sé quién es Dios, ya sé quién soy yo porque ya Dios se me reveló y yo quiero saber esas historias. Entonces, hoy para que comience eso, queremos hacer esta oración contigo y que tú la repitas en tu corazón, en tu mente, y que Cristo te sea revelado y que su amor sea derramado en tu corazón y que puedas comenzar a caminar con Él. Amén. Amén. Amén, pues así vamos a hacer una oración para que tú puedas invocar su nombre y así el Señor pueda venir y tomar tu corazón y pueda derramar ese amor que Él tiene para ti. En esta hora vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú estás, Señor, en este lugar, en todo lugar, Padre Santo. En esta hora, Señor Jesús, yo te abro mi corazón para que tú entres, Señor, y tomes mi vida, Señor. Señor Jesús, yo reconozco que he vivido separada de ti, que he pecado contra ti, mi Señor. En esta hora, Señor, yo te pido perdón y te doy gracias, Señor, porque tú derramaste tu sangre en la cruz por mí, entregaste tu vida por mí. Gracias, Señor Jesús, por entregar ese sacrificio completo para el perdón de mis pecados, Señor. Y en esta hora, Señor Jesucristo, yo creo, Señor, que tú moriste, pero también resucitaste, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque en este momento, Señor, yo tengo esperanza, Señor, porque he confiado en ti, Señor, como el que resucitó. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi vida. Te doy gracias. Te pido, Señor, que tú guíes mi vida con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por derramar tu amor en mi corazón.
Gracias, Señor Jesús, por amarme. Enséñame a caminar, Señor. Te doy gracias por venir a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues si tú haces esta oración, yo sé que tu historia va a cambiar. Amén. Ahí va a comenzar como fue en la historia general de toda nuestra existencia. Un antes y un después de Cristo. Amén. Así que pues que Dios te bendiga y pues sigamos avanzando, creciendo y creyendo, acudiendo a esa fuente eterna que es Cristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Demos gracias a Dios. Antes de cerrar, envío un saludo a nuestro hermano Humberto González, que estuvo viendo el video. Un saludo hasta Chilapa de Álvarez Guerrero, mi hermano Humberto. A nuestra hermana en Cristo y pastora de Unidos para Servir, la pastora Maricruz Arenas. Y por ahí estuvo al pendiente del video. Saludamos también a nuestra hermanita en Cristo, Elizabeth Cabrales, que está por allá en Tijuana. Dios le bendiga. Y envía saludos a nuestra hermana Marilena Lucero Salazar. Dice saludos y que Dios les bendiga. Amén. Así de que gracias, amados hermanos, por estar en sintonía. Nosotros regresamos a programación normal. Gracias a mis amados hermanos de Facebook por estar al pendiente de las transmisiones de Radio Vida Nueva. Le vamos a pedir a nuestra hermanita Alba que cierre este programa. Adelante. Pues que Dios les bendiga. Mucho gusto a todos los que nos ven por primera vez. Amén. Y pues síganos en redes sociales, sigan ayudándonos a darle like, compartir y que pues más gente pueda recibir estos mensajes. Y primeramente, ¿verdad? La buena nueva del Evangelio. Y pues cada uno de ustedes hagamos nuestro trabajo, ¿verdad? Hablemos Amén. de estas buenas nuevas y que Cristo sea exaltado y proclamado por todas las generaciones, por todas las naciones. Amén. Y pues les amamos en el amor del Señor y pues buenas noches a todos. Buenas noches. Agradecemos también a nuestra hermanita María Catalina, que tuvo bien ahora a participar. La verdad fue un programa muy dinámico, les felicito. Fue la hora rapidísimo. Así que hay que seguir trabajando así, de esa manera. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Gracias, hermanita. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Dios me los bendiga. Muy buenas noches.